SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, buenos días. La variante Omicron sigue disparando los contagios y deja una nueva cifra récord a nivel mundial. 2.300.000 infecciones en las últimas 24 horas. Para que se hagan una idea, hasta el 27 de diciembre nunca se había sobrepasado la barrera del 1.000.000 de positivos diarios. Bueno, desde ese día, cuando Omicron era ya la responsable de la mayoría de los contagios en Estados Unidos y en Europa, los infectados han sobrepasado diariamente la barrera del 1.000.000. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Suben los contagios, pero bajan los fallecidos. Esta es la doble cara de esta ola y de esta variante, que contagia más, pero mata menos. La Organización Mundial de la Salud lo atribuye a la vacuna. Vacunas que son efectivas contra todas las variantes, también contra Omicron, decía ayer la jefa técnica de la OMS. De hecho, el 80% de los casos más graves se están dando en personas que no están vacunadas. La vacuna reduce la mortalidad. Eso es lo que demuestran los datos. Y si analizamos los de las últimas 2 semanas de diciembre, vemos que los contagios han aumentado un 70% en todo el mundo, pero que las muertes han caído un 10%. Y esa es la tendencia, porque llevamos un mes de caída en la mortalidad. Un dato muy explícito. Ayer, con más de 2 millones de contagios en todo el mundo, murieron 8.000 personas. Hace un año, con menos de 1 millón de contagios diarios, la media de fallecidos estaba en 18.000. Sin embargo, y a pesar de todos estos datos que demuestra la evidencia científica, la OMS pide prudencia con la variante Omicron porque aunque se registren menos muertes, la presión hospitalaria sí que está creciendo en Europa y en Estados Unidos, por lo que esta organización considera que es pronto aún para definirla como más leve. Tedros Adhanom es su director general. While Omicron does appear to be less severe compared to Delta, especially in those vaccinated, it does not mean it should be. Todavía no se puede catalogar como más leve. Lo cierto es que siguen aumentando los contagios y eso está llevando a los países de nuestro entorno a endurecer las medidas o a prorrogar las que ya existían. Gillian Ayala. Sí, que es precisamente lo que está haciendo Portugal, extender las medidas, que en este caso es el teletrabajo obligatorio y el cierre del ocio nocturno hasta el próximo 14 de enero. Son 5 días más de lo previsto. Alemania, sin embargo, lo que plantea es endurecer las restricciones, sobre todo en espacios de ocio y no solo para los no vacunados, para todos. Hoy el canciller alemán se reunirá con los Länders para estudiar el borrador que propone el nuevo ministro de Sanidad. En Austria, para salir a la calle o en los espacios públicos en los que no se pueda garantizar la distancia social, habrá que usar de forma obligatoria la mascarilla FFP2. Ya no es suficiente con la quirúrgica o con otro tipo de mascarilla en exteriores. Aquí en España hoy vamos a conocer los datos de los últimos 2 días. Ayer Sanidad, como ocurre en cada festivo o en fines de semana, no informó del balance de positivos, pero los datos de las autonomías, que sí lo han hecho, mantienen una tendencia al alza. Con cifras máximas en Aragón, en Baleares o en Cantabria, aunque los ingresos en los hospitales se contienen, porque desciende la ocupación en las UCI en comunidades como Galicia o en Cataluña, que sigue doblando la media del país. En esta comunidad baja la velocidad de propagación y se mantiene estable el riesgo de rebrote. Hoy, hace un año, en este mismo lugar, la democracia fue atacada. Por primera vez en nuestra historia, el presidente no solo perdió las elecciones, sino que impidió el traspaso pacífico del poder. Y no hizo nada durante horas. No se trataba de un grupo de turistas, fue una insurrección armada. En su discurso en el interior del Capitolio, el mismo que hace un año era atacado por cientos de partidarios de Trump, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hablaba ayer de insurrección armada y acusaba a su predecesor de crear una red de mentiras para impedir un traspaso pacífico del poder. Creía que sus intereses son más importantes que los del país. Su ego dañado le preocupa más que nuestra democracia o nuestra Constitución. No puede aceptar que perdió, dijo ayer Joe Biden, refiriéndose al expresidente, pero sin mencionar su nombre, el de Donald Trump, que respondía después con un comunicado, un texto en el que insiste en la idea de que hubo fraude en esas elecciones y que Biden usa su nombre para dividir al país. Durante toda la pasada madrugada ha habido actos de recuerdo en Washington que han terminado con una vigilia de los congresistas demócratas en la escalinata del Capitolio. Una vigilia en que los demócratas con velas y vestidos de negro han rendido homenaje a los 5 fallecidos durante el asalto. Es viernes, es 7 de enero y aquí en España... Quiero honrar con gran emoción la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo. Muchas de ellas pertenecían a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
su fortaleza y su altura moral nos sirve de guía a todos los españoles. El rey presidió ayer la Pascua Militar en el primer acto institucional del año. Felipe VI dedicó parte de sus discursos a las víctimas de ETA en el 10º aniversario del fin de la violencia etarra. Hoy se inaugura el año político. La primera cita va a estar en Ferraz, donde Pedro Sánchez preside el Comité Federal del PSOE, en el que ratificarán a Luis Tudanca como su candidato a la Junta de Castilla y León. El PP de Fernández Mañueco llevará a 5 consejeros en las primeras listas de su candidatura, y este sábado Pablo Casado va a respaldar a Mañueco en un acto en Salamanca en el que va a participar telemáticamente. El Partido Popular va a dedicarse también estos días a presentar mociones en ayuntamientos y en parlamentos autonómicos contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Los populares quieren que se retraten todos los partidos, pero especialmente varones socialistas como Lambano Paje. Pues así empezamos este viernes frío, pero sin nubes. 1 minuto y vamos con todo. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. 2.300.000 contagios, decíamos, en las últimas horas tan solo. Es la cifra más alta registrada desde que comenzó la pandemia, que en esta sexta ola ha vuelto a convertir a Europa y a los Estados Unidos en el epicentro de los contagios. El último informe de la Organización Mundial de la Salud señala una escalada de las infecciones en paralelo a una reducción de la mortalidad. Si los contagios han aumentado un 70%, las muertes han caído un 10%. Aunque la presión en los hospitales preocupa a ambos lados del Atlántico. Por eso la OMS sigue siendo prudente, descarta definir esta variante leve como más leve y pide impulsar la vacunación en los países más desfavorecidos. Victoria García. Según la OMS, la variante Omicron del virus reduce considerablemente el riesgo de gravedad en gente mayor y en niños, pero el director general del Organismo Internacional de la Salud, Tedros Adhanom, aclara: mientras que la variante Omicron parece ser menos severa comparada con la Delta, dista mucho de considerarse leve. La solución es vacunarse para que esos síntomas se reduzcan considerablemente, al tiempo que Tedros Adhanom señala esta paradoja. Porque en algunos países ya van por la 4ª dosis a la población general y en otros aún no han podido inocularse la primera dosis ni siquiera al personal esencial sanitario. Reconoce la OMS que ha aparecido una nueva variante del virus en Francia y que la están estudiando desde noviembre, aunque fue en septiembre cuando apareció. De momento no se ha extendido más allá de unos pocos casos en el sur del país vecino. En España, a la espera de que Sanidad comunique los positivos contabilizados desde el miércoles, hay comunidades como Baleares, Aragón, Cantabria, que han registrado en las últimas horas un nuevo máximo de contagios, lo que anticipa de alguna manera que el balance general va a seguir esta tarde demostrando que hay ascenso de casos. En la situación de Cantabria han superado los 2.000 positivos diarios por vez primera. Varios hospitales de esa autonomía están abriendo plantas dedicadas solo a pacientes con COVID. Radio Santander, Fermín Mier, buenos días. Buenos días, José Luis. Y Valdecilla, por ejemplo, ha tenido que abrir 2 plantas más para pacientes COVID, por lo que son ya 6 las que destina a hospitalizados con el virus. Los contagios siguen desbocados, como decías, tras el récord del miércoles de 2.000 casos. Ayer fueron otros 1.400 más y el responsable de inmunología del hospital, Marcos López Hoyos, confía en que ya la próxima semana alcancemos el pico máximo de contagios de esta ola. La semana después de Reyes tengamos el pico máximo y a partir de ahí veamos también un descenso que sea también brusco como ha sido el ascenso. Pero de momento la presión es insoportable, no solo en los hospitales. En varios centros de salud de la comunidad se han bloqueado ya las agendas para atender únicamente los casos urgentes. A la espera del balance general que vamos a conocer esta tarde, de momento, con el balance del miércoles, sabemos que estas fiestas la incidencia acumulada a 14 días en todo el país ha crecido en 1.600 puntos. En cuanto a la presión hospitalaria, antes de Navidad los pacientes con COVID suponían menos del 7% del total de camas ocupadas. El día 5 de enero subía hasta el 11% y la ocupación en la UCI ha crecido estas semanas 5 puntos. En Cataluña, donde este indicador dobla la media del país, en Cataluña la presión en la UCI ha crecido 8 puntos y supera ya el 40% de camas ocupadas. Señalábamos en portada que varios países de nuestro entorno más inmediato han prorrogado o han ampliado y han incluso aprobado nuevas medidas. Austria hace la mascarilla FFP2 obligatoria en la calle cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad y Portugal amplía 2 semanas más el cierre del ocio nocturno y del teletrabajo. En Alemania, donde los casos
casos también están aumentando estos días. Hoy han registrado 56.000, que son 15.000 más que el mismo día que la semana pasada. Hoy se va a reunir el canciller Olaf Scholz con los Länder para coordinar nuevas medidas. Y contemplan que ahora también se exija la tercera dosis de refuerzo para poder entrar en restaurantes y otros establecimientos de restauración. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. El documento de trabajo plantea un endurecimiento de las restricciones en vista de la expansión de Omicron. Los no vacunados siguen excluidos de la vida pública, pero a los vacunados también se les complicaría el ocio. El Gobierno propondrá a los presidentes regionales mantener el acceso a restaurantes, cafeterías y otros establecimientos de restauración solo a las personas vacunadas o recuperadas que además tengan la vacuna de refuerzo o presenten un test negativo. Los centros culturales y de ocio, como cines o teatros, seguirían abiertos solo para vacunados o recuperados. El Gobierno quiere mantener también las restricciones de contacto a un máximo de 10 personas vacunadas o recuperadas. El Consejo de Expertos del Gobierno insta a los políticos a tomar medidas adicionales para evitar el colapso hospitalario, ya que un mayor porcentaje de alemanes en edad avanzada está sin vacunar. Y varias asociaciones profesionales, como la Cámara Alemana de Industria y Comercio, la Asociación de Periodistas de Alemania y la Asociación Profesional de Pediatras, entre otras, han pedido que se reduzca la cuarentena no solo en sectores esenciales. El primer acto institucional del año se celebró ayer en el Palacio Real. Fue la Pascua Militar que presidió el rey, un poco descafeinada por todas estas medidas sanitarias. Esto ha sido el reinicio de la actividad institucional después de las fiestas navideñas, con la presencia del presidente del Gobierno y de los ministros de Defensa e Interior, aunque de nuevo sin los tradicionales corrillos. El rey centró su discurso en las víctimas de ETA, María Majabacas. Al cumplirse 10 años del cese de la violencia de ETA, el primer recuerdo del rey era para las víctimas del terrorismo. Quiero honrar con gran emoción la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo. Su fortaleza y su altura moral nos sirve de guía a todos los españoles. También destacó el aprecio de la sociedad por unos militares que han actuado de forma inmediata y efectiva ante las catástrofes naturales como el volcán de La Palma o Filomena, y agradeció su trabajo en la vacunación y en el rastreo del COVID, al igual que la ministra de Defensa, que puso también en valor el trabajo de las Fuerzas Armadas en la evacuación de Afganistán. Más de 2.000 afganos fueron evacuados a nuestro país. España, durante aquellos días, se convirtió, como dijo la presidenta von der Leyen, en el alma de Europa. Era el balance que se hace la Pascua Militar, en el que la ministra hizo un llamamiento a afrontar los retos pendientes desde el diálogo, la tolerancia y el respeto. Ayer fue el primer acto institucional del año. Hoy, cuando se cumplen 2 años de la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso, el presidente del Gobierno va a inaugurar el año político, presidirá el Comité Federal del PSOE para ratificar a Luis Tudanca como candidato. El PP también está ya en pre-campaña. Este fin de semana habrá un acto de Pablo Casado con alcaldes de Castilla y León. Va a asistir, pero telemáticamente, porque sigue confinado, y es probable que los discursos, está ocurriendo ya, se centren en criticar la supuesta falta de apoyo a los ganaderos por las palabras del ministro Garzón. De hecho, los populares van a registrar mociones en ayuntamientos y parlamentos de todo el país exigiendo el cese de este ministro. También en la agenda del Gobierno está la futura ley de cooperación en la que está trabajando, que previsiblemente se va a aprobar la semana que viene en el Consejo de Ministros y que blinda por ley el compromiso de alcanzar en 2030 el objetivo de destinar el 0,7% de la renta nacional a ayuda oficial al desarrollo. Las organizaciones humanitarias piden que la ley otorgue un papel más destacado a la sociedad civil. Información de Pablo Morán. La coordinadora de ONGs para el Desarrollo confía en que esta ley fije definitivamente esa vieja reivindicación del 0,7% de ayuda al desarrollo, especialmente después de más de una década de recortes, y celebra que contemple un refuerzo de la protección a los cooperantes en zonas de conflicto. No obstante, advierte de que el anteproyecto tiene que canalizar la participación de la sociedad civil. Olga Calonge habla como portavoz de la coordinadora. Que le debe dar a la sociedad civil un papel destacado y debe haber una colaboración precisamente para el avance en los derechos humanos y la protección del planeta. Esa debe ser una de las aspiraciones de esta ley, según las ONGs. La otra, la coherencia del resto de políticas de Estado. No resulta muy coherente que un país atienda en un momento dado una emergencia por una situación de conflicto en este país y que el país que presta esa ayuda en esa emergencia a su vez esté vendiendo armas en ese lugar. Actualmente las ONGs españolas trabajan en 114 países para un total de 35 millones de personas. Este viernes va a subir el precio de la luz por 7º día consecutivo, sube 3 euros con respecto a ayer y vamos a pagar de media 216 euros el megavatio hora. Lo que está subiendo también son los precios de los alimentos. En 2021 han aumentado un 28% según la FAO. Esta es la subida más alta en los últimos 10 años.
y esta agencia de Naciones Unidas señala que la tendencia seguirá al alza por el encarecimiento de la energía. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Los alimentos han subido un 28% en 2021 y la FAO advierte, después de un año que describe como el año de los retos, 2022 va a seguir siéndolo. Los aceites vegetales, la leche, los productos más básicos siguen encareciéndose por las sequías, por el calentamiento climático y por el encarecimiento de los costes de producción, fundamentalmente de la electricidad. Así que esta es una tendencia que está aquí para quedarse. La subida del precio de los alimentos tiene dos implicaciones. Para los países ricos esto significa más inflación y en España ya tenemos la cesta de la compra más cara desde 1992. Y para los países pobres, más hambrunas. Hay 800 millones de personas que pasan hambre, 45 millones más pueden caer en esa hambruna, porque los países pobres o bien no pueden importar o bien prefieren vender alimentos a precio de oro que repartirlos entre sus poblaciones más pobres. And a happy 2022. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inaugura esta mañana junto al presidente francés Emmanuel Macron la presidencia francesa de la Unión en medio de la polémica por la energía nuclear. Porque Francia presiona para que sea considerada energía verde, pero cuenta con el rechazo de España o de Alemania. El gobierno francés, que hace unos meses anunció la construcción de nuevas centrales nucleares, prevé que los primeros reactores empiecen a funcionar a partir del año 2035. Es destacable porque Ursula von der Leyen es además alemana. Corresponsal en París, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Entrarán en funcionamiento en los próximos 13 o 15 años. Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Transición Ecológica, aunque los detalles del proyecto no se conocerán hasta el año que viene. Ayer el Gobierno reveló que la Autoridad de Seguridad Nuclear ha dado el visto bueno al tipo de reactores al cumplir con los criterios de seguridad. Son centrales más modernas que la última que se empezó a construir en la región normanda de Flamanville y que ha conllevado polémica. Lleva 14 años construyéndose y ha sufrido muchos retrasos y sobrecostes. Mientras tanto, la principal productora de electricidad del país, EDF, exige al Gobierno más detalles sobre la renovación del parque nuclear y ofrece 50.000 millones de euros para construir 6 reactores de nueva generación. Actualmente en Francia hay 42 centrales nucleares operativas y generan alrededor del 70% de la electricidad del país. Y otra cita internacional del día va a estar en la reunión telemática de los ministros de Exteriores de la OTAN que van a analizar el conflicto en la frontera de Ucrania. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sigue en ese país, en la región del Donbass. Es una zona controlada por militares rusos y partidarios de Moscú, que prepara la reunión que mantendrá la semana que viene con una delegación de la Casa Blanca. La Unión Europea busca reforzar su presencia en este conflicto a favor de Ucrania, sobre todo de cara al próximo lunes, el día en el que se inicia la reunión en la que no va a participar ningún representante comunitario. Información de Javier González Cuesta. Moscú y Washington preparan los últimos detalles de las negociaciones que mantendrán la próxima semana sobre las garantías de seguridad que Vladimir Putin exige a la OTAN. De cara a este encuentro bilateral, ayer hablaron por teléfono el ministro de Exteriores eslavo y el jefe del Pentágono, sobre lo que el Kremlin definió como temas de interés mutuo, aunque no dio más detalles. Y en paralelo, en la residencia imperial Arjángelsk, situada a 20 kilómetros de Moscú, tuvo lugar otro encuentro entre los negociadores de Rusia, Alemania y Francia para la paz en el este de Ucrania. El jefe de la delegación del Kremlin, Dmitry Kozak, afirmó que están todos de acuerdo en no crear formatos paralelos al llamado Cuarteto de Normandía, en el que negocian estos 3 países y Ucrania, con la ausencia notable de Estados Unidos, desde que estalló la guerra de 2014. Porque aquí cada actor mueve su ficha. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, culminó ayer un viaje de 3 días por Ucrania con el fin de que el bloque no quede al margen de las conversaciones entre Washington y Moscú. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.